Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Luisa Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, vamos a observar de qué manera cerró el dólar la sesión hoy y como podemos evidenciar tiene un precio de 3.641 pesos operando de manera positiva. En la apertura de hoy había registrado un valor de 3.550, había alcanzado un mínimo de 3.550 y he logrado un máximo de 3.663 pesos. La TRM se ubicó en 3.551 pesos y el número de las transacciones superó las 1.800. Sobre esta semana clave que estará cargada de decisiones de bancos centrales en el mundo. Esto explica K. Germán Cristancho, quien es gerente de investigaciones económicas y estrategia de Davivienda. Vamos a hablar del primer tema y tiene que ver con una semana muy activa en decisiones de bancos centrales en el mundo. Se reúnen los bancos centrales, no necesariamente quiere decir que las tasas de interés de referencia cambien. Y este es el caso, por ejemplo, de la reunión de la Reserva Federal. Se reúne la Reserva Federal, es una reunión bien particular porque es una reunión en la que probablemente ya es la última reunión en la que Jerome Powell estará al frente de la Reserva Federal como presidente. No se sabe si efectivamente continuará en la Junta de Gobernadores, pero sí es una reunión en la que hay mucha expectativa por la opinión que va a tener tanto el presidente de la Reserva Federal como todo el organismo o el comité de política que toma decisiones sobre la tasa de interés, pero también es cierto que el entorno sobre el cual se toman estas decisiones es un entorno que no es fácil. Cuando se mide, por ejemplo, la probabilidad de recortes en las tasas de interés, la probabilidad se disminuyó bastante en las últimas semanas, ha vuelto a aparecer la probabilidad de que se recorten tasas de interés en 25 puntos básicos en Estados Unidos, pero hacia el final del año, cuando se mide el tono de los discursos de los miembros de la Fed en comentarios públicos, en presentaciones, ese tono también muestra una menor inclinación hacia recortes en las tasas de interés, aunque en las últimas semanas se nota menos alcista en tasas de interés o menos restrictivo en a su tono. ¿Qué ha estado pasando? Por un lado, hemos conocido distintas cifras de actividad económica que muestran que el mercado laboral, por ejemplo, ha tenido una disminución en su tasa de participación, en su número de ocupados, en su ritmo de creación de empleos, que la economía en crecimientos de cartera o de colocación de créditos no está muy dinámica. Muestra en general que el sector residencial sigue teniendo una dinámica muy lenta, la inversión en vivienda y en inmuebles residenciales muestra una dinámica no muy positiva. Pero por el otro lado, las expectativas de inflación han aumentado. Las distintas encuestas muestran que los agentes en la economía, los hogares, los consumidores esperan unos mayores niveles de precios y de inflación en los próximos meses, principalmente impactados por lo que está pasando en el Medio Oriente y los productos energéticos. De hecho, se ve ya que en el mes de febrero el gasto en rubros como gasolina se aumentó un 18% anual frente al año pasado. Esto empieza a poner en una situación mucho más difícil a la Reserva Federal, que por ahora optará por mantener sus tasas de interés inalteradas, como también lo hará el Banco Central Europeo, que dejará sus tasas de interés alrededor del 2%, o el Banco de Inglaterra, que dejará sus tasas de interés también estables alrededor de 3,75%. Y finalmente, en las economías desarrolladas, que hay otras decisiones, pero destacamos solo estas, el Banco de Japón, que también dejará su tasa de interés inalterada en 0,75%. Entonces, en todas estas decisiones de bancos centrales, pues hay mucha información. Lo importante es entender qué postura están teniendo o análisis están teniendo los banqueros centrales de cara a lo que está pasando en el Medio Oriente y cómo están balanceando esas perspectivas de menor crecimiento económico y mayores presiones de inflación, pero probablemente no vamos a ver movimientos en las tasas de interés. Y en América Latina también decisiones. Hay decisiones por el lado de Brasil, en donde sí es posible que Brasil recorte su tasa de interés alrededor de 25 puntos básicos, de 14,75% aquí a 14,25%.
Es un banco central que tiene las tasas de interés altas en niveles restrictivos y que la inflación ha venido moderándose un poco. Sin embargo, estos riesgos hacen que la postura del Banco Central sea un poco más cautelosa frente a las decisiones futuras y en el caso de Chile también se espera que el Banco Central mantenga la tasa de interés inalterada en 4,5%. Pasemos al segundo tema, que es Colombia y que está muy relacionado. En Colombia, la decisión tiene mucha presión en el contexto, los pronunciamientos que ha hecho el gobierno nacional, la separación en opiniones que ha tenido el Ministerio de Hacienda con el Banco de la República y que incluso llevó en algún momento a tener inquietudes de si efectivamente se iba a poder realizar la reunión del mes de abril y se iba a poder tomar una decisión de tasas de interés. Con algunos comentarios o declaraciones públicas que ha hecho el ministro de Hacienda, las expectativas están totalmente cerradas a que efectivamente se llevará a cabo la reunión del Banco de la República del mes de abril y se tomará decisión de política monetaria. Si uno tiene en cuenta que la inflación en los últimos meses y con los datos del mes de marzo tuvo un incremento y una sorpresa al alza, que las expectativas de inflación del consenso de analistas subió nuevamente y se ubica en 6,34% para diciembre del 2026 y que las expectativas de inflación de los empresarios a distintos horizontes de tiempo, incluso a 60 meses, se están ubicando incluso por encima del 4%. Esto llevará a que el Banco Central siga por su senda de ajustar las tasas de interés. El gobierno incluso ha mencionado que si se llegasen a incrementar las tasas de interés, pensaría en incrementar nuevamente el salario mínimo. Yo creo que eso tiende a complicar aún más la situación de incrementos en la inflación, incrementos en costos. Ya hemos visto, por ejemplo, que los costos de mano de obra en el sector de la construcción han crecido casi un 15,4%, y esto está presionando a que los costos de construcción en Colombia pasen de incrementarse a tasas del 3,6% a incrementarse a tasas más cercanas al 6,1, 6,2% anual. Esto presiona los costos en general de la economía y esto es algo que sin duda está evaluando muy de cerca el Banco de la República. Nuestra opinión, y muy alineada con el consenso de los analistas de Colombia, es que el Banco de la República subirá su tasa de interés 50 puntos básicos, pero empezará a moderar un poco el ritmo. Es probable que los datos de empleo, incluso del mes de marzo, ya empiecen a mostrar una afectación por la subida del salario mínimo, por la desaceleración que empieza a mostrar la economía y que empiecen a pesar dentro de la decisión las expectativas de menor crecimiento económico para Colombia, en donde ya las proyecciones de crecimiento del PIB empiezan a fluctuar alrededor del 2,2, 2,3% este año. En el plano internacional, el dólar estadounidense cayó ligeramente el lunes, ya que las vacilantes esperanzas de un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio mantuvieron a los inversores nerviosos antes de una serie de reuniones de bancos centrales que se celebrarán a finales de esta semana. El yen japonés se mantuvo justo por debajo del nivel crucial de 160 antes de la decisión de política monetaria del Banco de Japón a finales de esta semana. El optimismo aumentó durante la noche después de que Axios informara, citando que fuentes en Irán, que Irán presentó a Estados Unidos una nueva propuesta a través de mediadores pakistaníes para reabrir el canal y poner fin a la guerra, posponiendo las negociaciones nucleares para una etapa posterior. Algunos analistas han argumentado que un posible acuerdo nuclear sigue siendo el principal obstáculo, ya que cualquier acuerdo que deje el programa nuclear de Irán prácticamente sin cambios podría ser políticamente perjudicial para el presidente de Estados Unidos en su país. Así las cosas, como podemos observar, el DXY opera a la baja 0,6% en 98,47 unidades. De Venezuela a Israel, numerosos líderes condenaron el incidente ocurrido el sábado en Washington, donde el presidente estadounidense Donald Trump fue evacuado después de que un tirador intentara interrumpir en la gala anual de los corresponsales de la Casa Blanca. Condena internacional tras el incidente en la gala anual de los corresponsales de la Casa Blanca. Numerosos líderes mostraron su solidaridad con el presidente estadounidense Donald Trump, quien fue evacuado después de que un tirador intentara irrumpir en el evento del sábado.
La presidenta de la Unión Europea, así como los líderes de Francia, Italia, Reino Unido, Turquía, India, Canadá, España o Pakistán, fueron algunos de los que se manifestaron en ese sentido. También lo hizo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Al igual que ustedes, mi esposa y yo nos estamos consternados al enterarnos del repetido intento de asesinar al presidente Trump y su esposa. Nos sentimos aliviados de que ambos, junto con altos cargos de la administración estadounidense, salieran ilesos. No hay lugar para la violencia, ni contra los líderes políticos, ni contra nadie. En América Latina fueron varios los mandatarios que se expresaron sobre el hecho. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo que su país repudia firmemente el ataque y que la violencia política es una afrenta a los valores democráticos que todos debemos proteger. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mostró aliviada de que Trump y su esposa se encuentren bien, a la vez que señaló que la violencia no debe ser nunca camino. En el mismo tono se expresó la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien rechazó el intento de agresión y dijo que la violencia nunca será una opción para quienes defienden las banderas de la paz. Mientras tanto, en Argentina, la oficina del presidente Javier Milei expresó su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato y agradeció que el tirador fuera detenido antes de que pudiera cometer su atentado y asesinar a alguien. En otro mercado de la economía estadounidense, los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron prácticamente sin cambios el lunes, mientras los inversores esperan la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, durante la cual se prevé que el presidente de la Fed, Jerome Powell, mantenga los tipos de interés sin cambios. La decisión política del miércoles podría marcar la última reunión de Jerome Powell como presidente antes de que se espere que Kevin Warsh asuma el cargo en mayo. El Departamento de Justicia decidió archivar la investigación plena contra Powell el viernes, lo que provocó que el senador Tom Tillis pusiera fin a su bloqueo a la confirmación de Warsh. En lo que respecta a las perspectivas de la política monetaria, es poco probable que los inversores obtengan algo particularmente revelador. Esto fue lo que describió el banco holandés ING en una nota. Las actas de la última decisión sugieren que la gran mayoría de los miembros de la Reserva Federal consideran que los riesgos para el empleo se inclinaban a la baja, mientras que era probable que el progreso en materia de inflación fuera más lento debido a los obstáculos económicos generados por los acontecimientos en Oriente Medio. Esto fue lo que dijeron los analistas. Abro comilla. Es probable que el comité siga evaluando la situación de esta manera sin que se prevea ningún cambio inmediato en la política. El Banco Central Europeo y el Banco Central de Inglaterra también tienen previsto celebrar reuniones cruciales, ya que la guerra está trastocando las expectativas de inflación y crecimiento. Tanto el BCE como el BOE publicarán sus últimas decisiones de política monetaria el jueves, y los economistas esperan que los bancos centrales mantengan sin cambios sus tipos de interés de referencia en sus respectivas reuniones de este mes, pero que dejen la puerta abierta a posibles subidas a finales de este año. Y así las cosas, vamos a observar entonces de qué manera se comportan los bonos del Tesoro. Ambos presentan comportamiento positivo. Bono de referencia a 2 años avanza 3 puntos básicos en 3,80%, y el bono de referencia a 10 años también avanza en la misma magnitud, 3 puntos básicos, y se ubica en 4,34%. De otro lado, les cuento que los precios del petróleo subieron el lunes por la mañana al desmoronarse de nuevo los planes para una segunda ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Según los informes, la Guardia Revolucionaria iraní también abordó 2 buques de carga cerca del estrecho de Hormuz, mientras que las tensiones en uno de los puntos estratégicos energéticos más importantes del mundo siguen siendo elevadas. Abro comillas, el petróleo cotiza al alza esta mañana después de que fracasaran los intentos de reactivar las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, lo que elimina las esperanzas de que se reanuden los flujos de energía a través del estrecho de Hormuz en un futuro próximo. Esto fue lo que dijo Warren Patterson, jefe de estrategias de materias primas del banco holandés ING, en una nota de investigación. Abro comillas, la falta de progreso significa que el mercado se está contrayendo cada día más, lo que obliga a que los precios de petróleo se reajusten a niveles más altos. Esto fue lo que añadió. Aunque la incertidumbre es generalizada, Irán ha ofrecido una nueva propuesta a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Hormuz y poner fin a la guerra, al tiempo que sugiere que se pospongan las conversaciones nucleares. Esto fue lo que informó
Axios el lunes, citando a un funcionario estadounidense y dos fuentes de conocimiento del asunto. El presidente Donald Trump canceló el sábado los planes para evitar al enviado estadounidense Steve Witkoff y a Jared Kushner a Islamabad, Pakistán, para negociar con Irán. Abro comillas, demasiado tiempo perdido en viajes, demasiado trabajo, además de una tremenda lucha interna y confusión dentro del liderazgo. Esto fue lo que escribió Trump en una publicación de Truth Social. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, viajó a Islamabad durante el fin de semana, pero antes de partir solo se reunió con funcionarios pakistaníes. Abro comillas, no es prevista ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Cierro comillas, esto fue lo que declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. Esmail Baquek, en una publicación en redes sociales a última hora del viernes. Bajo este contexto, así se comporta el petróleo a esta altura de la jornada, que como podemos observar, la referencia del petróleo Brent aumenta considerablemente más del 3%, 3,50% en $109, digamos, con ese contexto que hay con el tema de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, que aún no logran llegar a un acuerdo que dé estabilización en los precios. Así las cosas, el WTI de referencia estadounidense también avanza casi en la misma magnitud, 2,58%, y se ubica en $96,84. Y en noticias internacionales, el canciller iraní Abbas Araghchi viajó el domingo a Rusia tras un periplo por Pakistán y Omán durante el fin de semana en el marco de los esfuerzos diplomáticos de países mediadores entre Irán y Estados Unidos para reactivar las negociaciones de paz. El canciller de Irán, Abbas Araghchi, viajó hacia Moscú para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. El jefe diplomático de la República Islámica volvió el domingo a Pakistán, menos de 4 horas después de su visita del sábado, tras haber viajado a Omán, y desde allí partió hacia Rusia. Pese a los esfuerzos diplomáticos de países mediadores entre Irán y Estados Unidos para reactivar las negociaciones de paz, no hay indicios de que se reanuden las conversaciones directas. Las primeras negociaciones entre Teherán y Washington tuvieron lugar hace 2 semanas en Islamabad, tras la entrada en vigor de un alto el fuego el 8 de abril, que se ha mantenido. Antes de las reuniones del sábado entre Irán y Pakistán, la Casa Blanca había anunciado que los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner tenían previsto viajar a Islamabad para proseguir con las negociaciones. Pero luego el presidente Donald Trump se negó a que hicieran un viaje en avión para unas conversaciones que, según él, podrían realizarse por teléfono. El mandatario está bajo una creciente presión en un año de elecciones de mitad de mandato por el alza de los precios de la gasolina debido al cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán. Estados Unidos impuso un bloqueo a los puertos iraníes en represalia. Y en otras noticias, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó el domingo a Moscú de terrorismo nuclear en el aniversario de la explosión en la planta de Chernobyl, lo que se cumple en plena invasión rusa. Ucrania conmemoró el 40º aniversario de la catástrofe de Chernóbil. La explosión en uno de los reactores de planta ocurrida en la era soviética fue el peor desastre nuclear civil de la historia y cambió la percepción global sobre la energía atómica. Se estima que miles de personas murieron como resultado de la exposición a la radiación. La mayor parte de los trabajadores de la central vivían en la localidad de Pripyat, pero fueron desplazados a Slavutich, donde cientos de personas se congregaron en la madrugada del domingo a la hora en la que se produjo el desastre. Cada año en esta noche nos reunimos en la plaza central para honrar a aquellas personas que salvaron vida con puro heroísmo, no con tecnología ni por una gran suma de dinero, sino simplemente porque había que hacerlo. Era necesario salvar al mundo, era necesario proteger al mundo del peligro que se produjo en la central de Chernobyl. No es solo el pasado, sino también un recordatorio para el futuro, para prevenir tragedias similares, para garantizar que haya información sobre aquellos tiempos terribles y los errores cometidos entonces, para que podamos trabajar en el futuro y saber qué no hacer, y para honrar a las personas que heroicamente dieron sus vidas para que la civilización pudiera continuar y el mundo pudiera seguir adelante. En un mensaje en redes sociales, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de terrorismo nuclear y de llevar una vez más al mundo al filo de un desastre provocado por el hombre.
El mandatario hizo hincapié en que los drones rusos sobrevuelan regularmente Chernóbil, uno de los cuales incluso impactó contra su cubierta protectora el año pasado. Por su parte, el Papa León XIV dijo que el desastre marcó la conciencia de la humanidad y sigue siendo advertencia de los riesgos inherentes al uso de tecnologías cada vez más poderosas. Espero que en todos los niveles de toma de decisiones se practiquen siempre el discernimiento y la responsabilidad para que todo uso de la energía atómica esté al servicio de la vida y la paz. La cifra exacta de víctimas varía. Unas 600.000 personas involucradas en la operación de limpieza, conocidas como liquidadores, estuvieron expuestas a altos niveles de radiación. Un informe de la ONU en 2005 situó el número de víctimas mortales confirmadas y previstas en 4.000 en los 3 países más afectados. Greenpeace estimó en 2006 que el desastre había causado cerca de 100.000 muertes. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Espere a continuación toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.